Muy buenos días, estimados amigos de Sin Filtro, el podcast que está agarrando, arremetiendo, haciendo noticias, haciendo historia. Y hoy tenemos a un amigo un tanto controversial en estos últimos días, ¿no? No, hombre, no, nada de eso, hermano. Un poco controversial. El amigo Jaime Alemán, quien ha tenido una propuesta que yo en lo personal a mí me agrada. Es mi pensamiento, en lo personal. A otros pensarán otras cosas. Por ahí vi que te criticó hasta un reconocido comentarista político, eh, que a veces se le olvida que él vino de un extremo también, del extremo contrario, ¿no? De la ultraizquierda, y ahora él a veces usa la lucha de clase a favor y en contra, y también está en eso. Dime cuáles son, antes de entrar a la propuesta, ¿qué opinas de la reacción a la propuesta? Yo creo que es natural en una sociedad. Panamá está atravesando un momento particularmente difícil en cuanto a la, a la psicología social, ¿no? Yo creo que prevalece quizá la frustración, el resentimiento, los deseos de poder cumplir con el potencial que tiene el país para lograr su tan anhelado sueño de ser una nación desarrollada. Y bueno, nada, es difícil cuando un país alcanza un cierto grado de desarrollo, mantenerlo en el tiempo. Rara es la vez o pocos son los ejemplos de países que han rebasado la trampa de la renta media. Se comienza la lucha interna. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Chile. Estuvo justo en la antepuerta del desarrollo y ha retrocedido de forma muy lamentable. Singapur es un ejemplo de una nación que sí lo logró. Taiwán es otro ejemplo que también lo logró. Corea del Sur, pero lamentablemente esas son excepciones y hasta este momento nosotros como país no nos hemos puesto de acuerdo respecto a un común sentido de norte para alcanzar ese anhelado sueño que todos los panameños tenemos, de una mayor prosperidad en las diferentes regiones de nuestro territorio. Es que yo veo tu propuesta como un tema de unidad nacional y los momentos de unidad nacional han sido, a pesar de nuestra corta historia, han sido muy raros. No ha habido tantos momentos de unidad nacional como hemos querido. Y antes de seguir adelante, tenemos también aquí al gran Tonka, quien está aquí. Tonka, saluda a nuestro gente. Mira, con eso que acabas de decir a nivel nacional y que es importante decirlo y para los que ven el podcast, recientemente vi una encuesta que si tú le preguntas al panameño, ¿usted está orgulloso de ser panameño? Sí. ¿A usted le gusta vivir en Panamá y estar orgulloso de su país? Sí. Pero eso no se está traduciendo en que el panameño como tal, a pesar del orgullo que tiene por vivir en Panamá y ser panameño, en 94% según la encuesta que vi, tengamos un proyecto país. Entonces, el gran detalle es que, y eso entendámoslo desde el punto de vista de la magia del egoísmo natural del ser humano, que es una virtud y por eso es que estamos nosotros y sobrevivimos a partir de eso. Todo el mundo tiene un proyecto en su casa. Y como digo yo, nadie va al baño de a dos, porque en la taza nada más cabe uno. Claro. Entonces, ¿qué sucede? No nos hemos puesto de acuerdo en qué vamos a hacer para que el país tenga las tres cosas básicas. Paz, que eso es importantísimo. Dos, que la educación sea la forma en que vamos a proyectar al futuro. Y no estoy hablando de sumar, restar y dividir, eso no. Estamos hablando de que la gente tenga habilidades técnicas, habilidades de poder, hey, ¿qué pasó con Mota? Y llevarnos bien. Y tres, que es mucho, muy importante, el sencillo ya no hecho de saber hablar, comunicarte y comprender. Esas son cosas que no tenemos. Bueno, básicamente, yo creo que hay que traducir eso en propuestas contundentes. Ahora, el amigo alemán hizo una propuesta. Sintetízala aquí para el auditorio de Sin Filtro. Bueno, los que han podido ver el video, A los que no lo han visto, pues. bueno, Creo que la propuesta es una manera dramática de traer a la palestra un tema sobre el cual el país ciertamente debe tener una conversación. La República Panameña es un territorio de 75.000 kilómetros cuadrados con dos o tres principales fuentes naturales de riqueza, una de ellas siendo nuestra zona de tránsito y
algunas otras partes del interior del país donde nuestro recurso mineral puede convertirse en una plataforma de lanzamiento hacia un mejor futuro. Y a mí me parece muy lamentable que en el caso pues de el Oriente Chiricano, teniendo la posibilidad de construir mucha mayor prosperidad a partir de los recursos que allí existen, haya hasta este momento sido secuestrado por algunos líderes dirigenciales cuya mentalidad o forma de ver el mundo le representa un inmenso perjuicio a la enorme mayoría de panameños humildes que se ven pues perjudicados y truncados en sus aspiraciones personales bajo un régimen colectivo que no permite que en esa zona se explote un mejor futuro. Y a mí me parece pues de sentido común que un país que tiene los recursos los convierta en un motor de progreso en lugar de una fuente de disputa. Es tan sencillo como eso. Si a Panamá, Dios le diga a Panamá los recursos de su posición geográfica o algunas lomas repletas de cobre o lo que sea, pues que los usemos y los convertamos en un motor de progreso. No me parece en realidad nada más allá que el simple y llano sentido común, ¿no? Vamos a la génesis del tema. Vamos a la génesis del tema porque vamos a decir que hay dos modelos. Hay más, pero vamos a decir que hay dos. Tenemos el modelo de la Reserva Indígena estadounidense y tenemos el modelo de comarcal panameño. El comarcal panameño no está tendiendo a ir al desarrollo económico. Es todo lo contrario. ¿Sí? Sin embargo, el modelo de la Reserva estadounidense, oye, los hoteles de Hard Rock, lo otro, los casinos, han sido desarrollados por tribus indígenas estadounidenses. El petróleo en algunas reservas indígenas estadounidenses, definitivamente. Y son accionistas. Y en nuestro caso hemos visto todo lo contrario. Yo creo que sobre la marcha de la década del 70, 80, 90 y hasta el sol de hoy ha ido prevaleciendo pues el radicalismo indigenista que le haya significado un inmenso perjuicio sobre todo al indígena humilde, que es la gran mayoría que tiene el sueño de poder avanzar. Y el principal perjudicado es ese indígena humilde. Correcto. Que está secuestrado dentro de un régimen que no permite que el progreso se alcance. Y obviamente también el país como un todo, porque nuevamente somos un país pequeño con un número limitado de bendiciones naturales que Dios nos dio. Y es muy triste que en lugar de explotarlas como plataforma de lanzamiento hacia el desarrollo regional de las diferentes zonas que conforman nuestro país, lo estemos en lugar de eso convirtiendo en una fuente de disputa. Mira, hazte cuenta, es más triste aún si uno entiende que la historia panameña ha estado concentrada a lo largo de nuestra franja interoceánica desde que se concibió nuestra pues la capital de Panamá. Somos canalcentristas, por decirlo de alguna forma. Finalmente surge una industria que le representaría al interior de la República la oportunidad para generar riqueza en esa parte de nuestro país y entonces se hace todo lo contrario y hasta se larga del país. Ahora, o sea, para mí, honestamente, es sentido común. Tú creces a partir de lo que posees y vas mejorando sobre la marcha. Entonces, tienes las posibilidades en la península de Azuero de Cerro Quema. En el oriente chiricano tienes Cerro Colorado. En las provincias centrales tienes la mina de Donoso. En el Darién puede ser los bonos de carbono o algún otro recurso natural que no desconocido para hacer del Tuira y el Chucunaque un sitio diferente al que actualmente es con mucha más prosperidad para la población ribereña y de todo el tapón en términos generales. Entonces a mí me parece que porque la zona metropolitana de Panamá sí tuvo la oportunidad de abrir un hueco en la mitad del territorio para que sea un sitio mucho más próspero y porque los interioranos no pueden tener también el derecho a construir un mejor futuro. Me parece completamente injusto para el interiorano humilde que Panamá no construya un país diferente en esos sitios. Tonka y Jaime, pero vamos también a algo que me parece, es que hay varias cosas, hay demasiados puntos dentro de este tema que me parecen de justicia. Yo te voy a tocar otro punto. ¿Qué tal si en Panamá tú pones al director de salud, pones al
director de desarrollo social, el de trabajo, el otro, y todos los pone, vaya, caucásico. O si vas a Colón y pones todos los directores afropanameños. O sea, lo que te quiero explicar o decir es cómo esta estructura etnocéntrica se puede mantener. Sí, no, para mí antipanameño, Panamá y Racista, hasta supremacista racialmente. bueno, digo, la ley lo dice, es un régimen de exclusividad étnica, ¿no? El gran detalle, y te tengo la pregunta de retrospectiva para esto. El gran detalle es si seguimos haciendo las mismas cosas, Que fracasan. que ya evidentemente tenemos números, tenemos programas que se han intentado, se ha invertido plata, y no solamente en área, a todo nivel nacional, cuando se trata de sectorizar y cuando tú tratas de cerrar un espacio para darle cierto tipo de especialidad, y si tú tratas de cerrar las cosas, literalmente hemos tenido la experiencia de que no funciona. Decía por ahí Bastiat, donde entran los negocios no entran las balas, porque eso te permite. Se me había olvidado, esa frase es buenísima. Esa frase. El mejor subsidio es un empleo, ¿no? Exacto, entonces, Reagan. sí, entonces la pregunta mía es, ¿a raíz de qué tú haces el video? Porque el punto es que ya el video está, pero ¿por qué razón ¿Qué te a ti motivó? te motivan a hacer ese video o te motivas a hacer ese video? Yo en esos sentidos de frustración, a mí me gusta mucho pensar en las posibilidades de Panamá y sobre todo en las distintas regiones del interior y lo que pueden llegar a ser si se dedican a recorrer el viaje de su vocación, de sus posibilidades, de aprovechar de sus recursos. Y uno ve tanta pobreza en un sitio donde no tiene por qué haberla y una actitud muy distante de querer, en efecto, sacar adelante esos sitios, sino todo lo contrario, estamos en retroceso cada vez más. Y yo creo que, pues, es un planteamiento a partir de una visión muy particular, no de segregación territorial per se, sino de, hey, ven acá, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde va? Veo al país languideciendo, ya van 35 años desde que cayó la dictadura, ¿qué proyecto nacional existe? ¿Cuáles son las posibilidades de las diferentes regiones que constituyen el territorio? ¿Hacia dónde vamos? Aprovechemos nuestra fortaleza y crezcamos a partir de nuestras posibilidades en lugar de estar simplemente con un negativismo erosionante, desgastante, y que no nos va a llevar a ni un lado. Yo pienso que hay que repensar el país y nada, fue una simple y llana contribución, una manera dramática de traer a la palestra un tema sobre el cual el país debe conversar no solamente pues en, en, en esa región, o sea, lo que te dije antes, ¿por qué solamente ha sido la zona metropolitana de la ciudad de Panamá la que ha podido aprovechar los recursos que Dios le dio para construir mucha más prosperidad que el resto? Me parece que debemos de concentrarnos en las otras partes del país para también alcanzar un desarrollo allá, ¿no? Para su gente, para el panameño humilde, que es el principal perjudicado de que la pobreza prevalezca tanto en las zonas alejadas de la ciudad. ¿No? Entonces también tenemos que el régimen de comarcas, más que unir al país, lo que hace es tender a la división. Por ejemplo, hasta hace poco, a raíz de la crisis que se suscitó con la excusa del tema de la Caja del Seguro Social, el Congreso General Guna o CUNA decretó la independencia de los territorios de lo que nosotros conocemos como San Blas. Y es muy irónico y muy triste porque, y duele decirlo, los principales perjudicados por un gobierno que tiene que subsidiar a un sistema de jubilaciones fallidas son aquellos que precisamente no pertenecen a ese sistema porque viven bajo régimen colectivo y por ende no hay empleo formal. Entonces, entre más dinero gasta el gobierno para mantener a un régimen de jubilaciones especiales, menos dinero tiene para invertir en las comunidades que no tienen empleo formal, o sea que están protestando en su propia contra. Es algo realmente carente de lógica, muy triste, porque en el fondo es eso, es muy triste. Mira, mi tesis de maestría fue acerca de política social en la comarca Noe. He visitado el sitio innumerables cantidades de veces y he estado en los 81
distritos de Panamá. En los 7 continentes, 2 veces cada uno, y en los 81 distritos, cuidado, y 2 veces cada uno en cada uno de los 81. Y es muy triste ver lo que puede ser, pero que no se logra a partir sobre todo de actitudes que se asumen de forma bien intencionada, pero que en el fondo no nos van a llevar a un destino diferente al que actualmente tenemos. Recuerda siempre que el camino al infierno está pavimentado con las buenas intenciones. Eso es. Entonces, al fin de cuentas, si la humanidad hace 200, la pobreza era fue el punto de partida común. Hace 200 años existía un 95% de la población del mundo en pobreza extrema. Y hemos tenido un crecimiento inmenso durante los 2 últimos siglos a partir de la creación de riqueza. No necesariamente el que es rico hace que el pobre sea pobre, sino No, es pues, que la ausencia de riqueza es la que explica la pobreza, y a mí nada más en el planeta me encantaría que el resto del territorio panameño también pueda explotar las posibilidades naturales que Dios les dio para alcanzar un destino diferente al que actualmente tienen. Eso está. ¿Por qué? Si la zona metropolitana de Panamá nuevamente abrió una zanja para que por su intermedio atravesase el 5% del comercio global, representándole una inmensa prosperidad a la capital de la República y zonas aledañas en ambos océanos, ¿por qué el resto del país no puede hacer uso de las bondades que Dios le dio para utilizarlas como motor de progreso y también alcanzar una mucho mayor prosperidad de la que actualmente tiene? O Pero, sea, pero si tú y piénsalo un poquito, ¿a quién le conviene que nos mantengamos en ciertas áreas no sé, de esa manera? es que ni me gusta en realidad, y quizás debería, pero no, mi mente quizás no funciona así. Soy más optimista, más soñador, más utópico, positivo de trabajar siempre, pensar en lo que se puede lograr en lugar o de sea, ¿a estar quién le peleando. conviene que permanezcamos en este régimen? O sea, a mí no, ni a ti tampoco, ni nada. O sea, yo no sé, yo como panameño quiero que mi país gane. Yo quiero que pues derrotemos los obstáculos que nos impiden alcanzar el sueño colectivo de un mejor sitio. Y nuevamente, pongamos la península de Azuero. La península de Azuero requiere de muchísimas horas para lograr las posibilidades que tiene, circunvalar con la vertiente veragüense, transformar lo que yo denomino el eje de las cabeceras entre Chitré, La Villa, Las Tablas, en la bahía de Venado, también puede ser pues una inmensa fuente de riqueza. Alguna carretera que la una con el lado de Mariato por las minas, etcétera. Todo eso cuesta. Y ahí hay mucha riqueza natural que pudiera ser perfectamente bien puesta en un fondo soberano dedicado al desarrollo regional de esa zona, de la misma manera pues que en provincias centrales, en lugar de estar con un discurso pues reduccionista, revanchista, victimológico, que no conduce hacia el crecimiento de aquellos que no han tenido la oportunidad de crecer. Pero claro, eso desde el punto de vista, y obviamente yo sí te comprendo lo que acabas de decir, pero Punto es de año vista de bien, optimista. exacto. Y obviamente la gente no lo entiende. El profesor Gary Becker hace un estudio sobre esto hace mucho tiempo. Más del 70% de la riqueza viene única y exclusivamente por el desarrollo del capital humano. Claro. Y como sabemos que es eso, el 30% es las cosas que tú tienes. La pregunta mía es, Lógico, así es. tú que has visto, que has recorrido toda esta república con referente a ese desarrollo del capital humano en nuestro país, desde el momento en que empezaste a visitar hasta la fecha, ¿qué nos hace falta? ¿Qué no nos hace falta? ¿Qué avances ha habido y dónde no hemos avanzado? Yo creo que en el fondo hay un problema inmenso de actitud, de mentalidad, de, de concebir la posibilidad del futuro no quejándote de lo que los otros tengan, sino de lo que tú puedes llegar a tener si te esfuerzas y echas hacia adelante. Yo creo que muchas veces la pobreza está en la mente, en la cabeza. Eso es lo principal que te diría. Y tú puedes ser la persona más educada del mundo, pero pues si la actitud es la que te friega, al final de cuentas no vas a echar para adelante de todas maneras. Hemos visto ejemplos innumerables en la historia de personas supremamente educadas con ideas, supremamente educadas con ideas equivocadas que las han ocasionado a la humanidad
Daño espantoso. de daños espantosos. O también has visto a personas muy educadas, con buenas ideas, pero en un régimen fallido. Por ejemplo, el cubano es 10, 15 veces más educado que el panameño, pero Uy. es un régimen, ¿me entiendes? Que nos da lo mismo lo que aprendas, porque es que el sistema no te permite crecer. Entonces yo creo que lo principal es la actitud, más que, y sobre la base de una buena actitud, de una mentalidad optimista, de una visión específica, entonces el conocimiento se ha puesto a disposición de ese objetivo. Sería mi principal reflexión. Pero sí, para contestar tu pregunta en términos concretos, por supuesto que hay una inmensa deficiencia pues en las capacidades técnicas, tanto en la capital como en el interior de la República, y en algunas zonas es mucho peor todavía, de todas maneras. Pero sí, en el fondo yo creo que la actitud es hasta más importante a veces que el conocimiento, ¿no? Sobre la base de una buena actitud se puede adquirir el conocimiento y puesto a disposición de la prosperidad para alcanzar un mejor futuro. Echemos un poquito para atrás la historia y vamos a la génesis. Siguiendo recomendaciones del ente supranacional que recomienda cómo debe ser todo en la vida de todo el mundo, la ONU. Te leíste el libro de Agustín Laje, el último, está muy bueno, del Buenísimo. globalismo. Globalismo. Sí, pero la ONU es como dice, el gobierno supranacional que quiere regir todo, que tiene 50 años combatiendo la pobreza y nada más crea más pobres. Aman tanto a los pobres que los multiplican. Sí, así es, así es. Y es que, acuérdate que la ONU está liderizada por un tipo de pensamiento marxista. Y estoy seguro que con muy buenas intenciones. Sí. ¿Me entiendes? Sí, excelentes intenciones. Bueno, siguiendo esas recomendaciones, bajo el gobierno de Pérez Valladares, y no quiero decir que fue el Toro, pero fue bajo su gobierno, se creó este régimen comarcal que entregó la mitad del territorio nacional a los grupos indígenas. Yo creo que esa política hoy hay que revisarla. Yo soy de los que pienso que hay que revisarla, porque ha fracasado rotundamente. Una inmensa canallada, sobre todo nuevamente para el indígena, para el noble humilde, para el bugleo humilde, que es el principal perjudicado, una inmensa canallada excluyente para ellos, en lugar de permitirles, por supuesto, preservar sus costumbres, pero integradas a el esquema de progreso, un solo territorio, una sola bandera, y que la ley valga igual para todos los panameños, y no que en una parte de nuestro país prevalezca una filosofía social alejada hasta del derecho romano, que es el fundamento de nuestra. Es muy triste, es muy triste. Yo creo que el presidente Pérez Valladares cometió un inmenso error, en perjuicio sobre todo del humilde de esa zona, nuevamente. Y yo voy más allá, yo incluso le invitaría a la gente a repensar y reinterpretar la historia del siglo XX panameño desde el punto de vista que luchamos desde múltiples generaciones para finalmente recuperar nuestra zona de tránsito, el dominio de una etnia, en el caso de la zona de tránsito de la etnia anglosajona, para 2 años antes de finalmente recuperarla, entregarle nuestro único otro canal de Panamá a una etnia como si fuese dueña y soberana de de esa zona del país. Y pienso que eso ha sentado las bases en perjuicio sobre todo de ellos. Jaime y Tonka, Jaime y Tonka. Jaime y Tonka. Ahora te digo. Ahora hablamos. Jaime y Tonka. Principalmente, esto hay que replantearlo sobre una base de integracionista y de un debate nacional serio, que dice estas cosas, porque apenas tú saliste con tu propuesta, como lo dije antes, salió el papá de Chabelo Blandón, salió el otro a decir esto es una ñamería, esto es una locura. Lo que es una locura es seguir con este régimen racista, segregacionista, que desintegra la unidad nacional. Estas Panamá Canal son en medio de Chiriquí, en medio de Darién, en medio de Colón, en medio de todos lados tenemos estos Panamá Canal son modernos, ¿no? Entonces, bueno, hay unos lugares donde yo tengo que, allá voy a bañarme en la playa de Cunayala. No, tiene que pagar este impuesto por esto, impuesto hasta por respirar tengo que pagar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Subsidios para allá, impuestos para acá. Y da lo mismo que sea indígena, marciano, rabí blanco, hebreo, de Betania, de donde sea.
es inaceptable. Yo soy como panameño, creo un solo territorio, una sola bandera y pienso que el principal perjudicado es tanto el humilde de esa zona, que ha sido víctima pues de precisamente el régimen bajo el cual ha sido obligado a vivir, y el país obviamente en términos generales. Y nuevamente, como lo dije hace un momento, irónica historia de la de un pueblo que terminó luchando el siglo XX entero por recuperar su zona de tránsito para 2 años antes de finalmente recuperarla, conceder de una forma pues empobrecedora el control del 10% del territorio nacional, por más buenas intenciones que hayan habido, a un esquema que no ha dado los resultados que se hubieran querido dar. Toca, dispara alguna conclusión sobre el Ahora, tema. ahora, el gran detalle, y estas son preguntas que siempre digo a la gente, o sea, tú no puedes medir las cosas por las intenciones que tú tienes. No. Te tienes que medir las cosas por los resultados que tienes. Porque de buenas intenciones, como bien mencionaste, está pavimentado el camino al infierno. El problema es analizar, ¿hubo adelanto o no hubo adelanto? ¿Hubo mejoría o no hubo mejoría? Y les digo esto, es como lo que está sucediendo en algunas locaciones de los Estados Unidos, principalmente en las universidades, donde Horrible. están segregándose ellos mismos y están segregando a otras personas de que porque si tú eres de tal o cual piel o tal o cual color o tal o cual creencia, tú no puedes entrar a esta hora a la cafetería. Y todo esto lo que va causando es que haya menos interacción entre las personas. Y voy a tocar algo muy sencillo, que esto es una cosa, los países deben hacer y deben especializarse en lo que son buenos, interactuar con otros para poder aprender de esos otros países. Porque lamentablemente en Panamá tenemos una situación que hemos, con el tiempo, y desmiéntame si yo no puedo trabajar, un extranjero no puede venir a trabajar en cierta cosa porque está segregado. Ujú. No puedo ir a cierta parte del país a hacer X porque está segregado. No puedo hacer X cosa o no puedo comprar tierra, no puedo comerciar porque está segregado. Entonces, hay una serie de segregaciones en nuestro país que han causado que, como le digo yo, Dios es panameño, pero los panameños sabemos todo. Solo sé que nada sé, dijo Aristóteles. Entonces, ese ha sido nuestro problema por mucho. Literalmente debemos abrirnos al mundo para poder ahora absorber información. Pero digo, y como bien, y les pregunto, ¿es correcto, es conveniente, sabiendo los resultados que hemos tenido de segregación, de proteccionismo, de cerrarnos, seguir en lo mismo? Decían por ahí, la definición de locura es hacer las mismas cosas siempre, esperando resultados diferentes. ¿No? Y genera un sentido extranjerizante para el segregado, sobre todo. Sí, Sí, porque empiezan a salir los términos y se los digo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, antes habían términos de los gringos hacia nosotros con la zona del canal, que eran muy despectivos. Y hoy en día, debido a las mismas circunstancias, tenemos esos mismos términos. ¿Sí? Tonka, pero es que también, Completamente contrario a nuestra Jaime y realidad. Tonka, ha sido culpa también de la narrativa mediática de muchos medios aquí en Panamá. El término ese, se enfrentaron los indígenas con los colonos. ¿Qué es eso? Colono, un tipo de asuero que va a hacer agricultura a otra área, pues. Colono, el chiricano que que está ahí sembrando, colonos. Sí, sí, sí. O sea, va totalmente en contra del camino del mestizaje que siempre ha sido el recorrido por América por Latina. América Latina. Ya nuestro modelo de civilización se basa en la integración, no en la segregación. Yo creo que ese es el camino. Y nuevamente, el principal perjudicado es aquel que se ve sometido a vivir en un reino en que lo único que le ha apasionado y le va a continuar ocasionando, lamentablemente, es riqueza porque no puede, pobreza porque no puede haber prosperidad en un sitio donde no se permite el libre emprendimiento ni la propiedad privada ni el cumplimiento de los sueños de cada cual. Es muy triste y ojalá pues que Panamá recapacite para que alcance su posibilidad. Al fin de cuentas, digo, es sentido común. Al fin de cuentas es sentido común. Aprovechémonos de lo que tenemos en nuestras diferentes regiones para el beneficio de nuestra gente y de las obras que más se necesitan para que Panamá salga adelante. O sea, no entiendo cuál es
no me parece ni tan... ¿Cuál es la vaina? Sí. Fue la Ahue Ajón. Entonces, mira, yo voy a sintetizar aquí la discusión ya finalmente. La propuesta del amigo Jaime Alemán no tenía otro sentido sino de propiciar un sano debate de las ideas sobre el tema de la segregación que ha conllevado las autonomías indígenas en el país, ¿no? Y que, en nuestra opinión, no ha sido positivo para el desarrollo de la nación ni para la unidad nacional. En tal sentido, yo creo que este régimen debe ser reformulado en beneficio real, auténtico, el desarrollo económico, social e integrador de los pueblos autóctonos panameños, no en este régimen segregador que nos enfrenta y que rompe con la unidad nacional. Como bien dijeron ustedes, nos hemos pasado el siglo XX peleando con los americanos para quitar ese régimen segregacionista exclusivo que tenían ellos en la zona del Canal de Panamá, para ahora haber creado por nosotros mismos régimen de segregación contra la mayoría de los panameños. Creo que ahí resumimos el tema. Así que bueno, estimados amigos, nos despedimos. Un abrazo. Cuídense, gente. Bendiciones.